Bueno, como le contaba, ya está aquí con nosotros Francisco Rivas, director del Observatorio Nacional Ciudadano. ¿Cómo estás, querido Francisco? Mario, siempre un gusto compartir contigo este espacio. Igualmente. Oye, cuéntanos, ¿cómo viste las cifras de esta semana? Se dan a conocer nuevos datos con el corte que nos permite comparar cómo vamos contra los años anteriores, y el dato es que se confirma que este va a ser el año de mayor homicidios en el país. Y bueno, si quieres empezamos por ahí. Pues mira, precisamente nosotros nos dimos a la tarea de publicar un documento que se llama La seguridad de los mexicanos, lo prometido aún es deuda. No solo analizamos las cifras hasta las que se presentaron precisamente el pasado miércoles, sino que nos dimos a la tarea de analizar pues el Plan Nacional de Desarrollo, de nuevo a la luz del informe de gobierno, a la luz de... O sea, lo que el gobierno se ha comprometido a hacer. Exactamente, a la luz también del reporte de seguridad que nos presentaron hace aproximadamente un mes. Analizamos los programas sociales con base en la incidencia delictiva, es decir, entender si estos están impactando o no tienen que impactar. ¿Y qué encontraron? Pues mira, primero lo que encontramos es que en términos de rendición de cuentas, en términos de esa capacidad de entender si efectivamente el plan apunta a y cómo estamos entendiendo que se están avanzando, pues no podemos decir que se está avanzando porque no hay forma de darle un seguimiento a lo que se plantea. ¿Por qué? Porque la narrativa es una narrativa que explica con mucho detalle por qué hacen las cosas, pero no nos dice qué es lo que quieren lograr en términos específicos. No, carece absolutamente de indicadores. De hecho, por ejemplo, el plan del primer informe de gobierno, desaparecen algunos indicadores que históricamente el primer informe de adeveras, porque acuérdate que ya viene el cuarto, creo. Exactamente. Entonces, tú dices el del primero. El primer informe legal. Ajá, el del 1 de septiembre. Exactamente. Ajá. Por ejemplo, desaparece una serie de indicadores del informe que históricamente se aparecían, como eran las puestas a disposición, las detenciones, las sentencias condenatorias. Que te permitía comparar con los años anteriores. Exactamente, y cosas específicas como cuántos periodistas están siendo protegidos en el sistema de protección, activistas de derechos humanos, mujeres, cuántas víctimas se han incorporado al mecanismo. Es decir, un plan mucho más específico en términos de números, que ahí sí permite decir, bueno, esto es comparable contra qué. La verdad es que este informe de gobierno pues es una narrativa que se parece a todas las narrativas, que nos habla de lo mal que estaba el país desde el enfoque del presidente y cómo ahorita ya es un país en donde la corrupción se combatió, en donde ya se generaron condiciones diferentes, pero en realidad pues no es trazable ahí una ruta. Ya no están esos datos que dice servían como para indicar si íbamos bien o íbamos mal, pero sí tenemos los datos duros de incidencia delictiva. Y ahí, ¿qué pasa? ¿Qué pasa además del tema de homicidios? ¿Qué pasa con los otros indicadores? Pues mira, prácticamente todos los delitos suben. Digamos que los únicos que bajan son el robo de vehículo, que baja en un 11%. Que no es poco. Que no es poco, y aparte el robo de vehículo es un delito que se asocia a otros delitos, entonces es una buena noticia. Baja, si comparamos los primeros 10 meses de este año contra los del año anterior, baja ligeramente el robo con violencia, pero pues digamos que baja en un 0.2%, o sea, es decir, se mantiene igual. Baja el robo a casa habitación también en un 2%, pero quitando esos tres delitos, todo lo demás sube y sube brutalmente. Hablamos por que ejemplo, homicidios. Homicidio doloso, feminicidio, homicidio culposo, secuestro, extorsión, robo a negocio, robo a transeúnte y violaciones, narcomenudeo y trata. Todos esos para arriba. Y particularmente, pues, por ejemplo, la extorsión y el narcomenudeo crecen en más de un 30%. La trata crece en casi un 20%. ¿Comparado con el anual? No, comparado con los 10 meses contra 10 meses, o sea, periodos similares. Y en ese sentido, el otro aspecto que preocupa es que el homicidio, de nuevo, pues las tasas de homicidio doloso y feminicidio crecen en un 1.4%, más respecto al mismo periodo del año pasado. Sobre eso, fíjate, lo que ha hecho el gobierno es, cuando tú ves cómo ha venido creciendo el número de homicidios, del último año al actual, pasamos de 28 a 29 mil, más o menos, ¿no? Números redondos. Lo que quiero decir es, ellos dicen, ya se estabilizó, ya no está creciendo a la misma velocidad que antes. Eso es real.
nada más que no empezó en este gobierno, empezó al final del sexenio pasado. Okay. De hecho, nosotros corrimos varios modelos econométricos porque precisamente en este estudio que presentamos nos dimos a hacer un análisis detallado de dónde están los homicidios y qué está pasando. La verdad es que sí hay un efecto que es el efecto de menor crecimiento, pero sigue creciendo. Sigue altísimo. Y ese efecto se genera a final de la administración del presidente Peña. O sea, en la administración del presidente López, ninguna de las políticas tuvo alguna correlación con esa fractura que se dio en los niveles de crecimiento. Pero de todos modos, insisto, pues sí es importante explicar qué significa este punto de inflexión. Este punto de inflexión, y lo digo coloquialmente... Punto de inflexión, que fue el término que utilizó el Durazo. Ajá. Lo voy a decir de esta manera. La diferencia es que antes, es como si yo antes engordaba 5 kilos al mes, ahora engordo 2. No es que estoy adelgazando o ni siquiera que dejé de engordar. Sigo engordando, nada más que engordo menos que lo que engordaba antes. Y sigo con mucho peso, además. Y sigo con un sobrepeso importante. Es exactamente esta la manera en la que podemos presentarlo, porque este año romperá los récords en absoluto, no solo de homicidio doloso, de feminicidio, sino también de robo a negocio, de trata de personas, de narcomenudeo. Será el segundo peor año en materia de extorsión, el quinto peor año en materia de secuestro y el octavo peor año en robo a transeúnte. ¿En un periodo de qué? En los 23 años. Okay. O sea, es decir, es en absoluto el peor año que tenemos, pero aparte, cuando volteas a ver la geografía de cómo se distribuye el delito, pues encuentras que si en 2015 menos de 1,300 municipios del país, o sea, es decir, la mitad, un 60%, tenían por lo menos un homicidio doloso, hoy tenemos que son más de 1,500. O sea, sí hay un aumento, pues casi del 20% en menos de 4 años. O sea, sí se ha movido mucho. Pero particularmente entre un año y otro es donde se ve la escalada brutal de cómo se ha expandido el delito en el territorio. Ahora, pese a esto que nos estás diciendo, que son datos oficiales además, todos son datos oficiales del gobierno federal. Así es. Dice el subsecretario Peralta, creo que lo dijo el jueves, si no me equivoco, la estrategia de abrazos y balazos está funcionando. Pues no sé a qué se refiera, porque si está funcionando en términos de resultados, no hay resultados. De hecho, pues ahí una de las contradicciones importantes tiene que ver con la política de drogas. Por un lado, hay una narrativa que me parece muy buena narrativa, que es privilegiar la salud pública por encima de la seguridad pública en el combate a este fenómeno. Es decir, que hoy no se ha materializado en cambios de regulación. Exactamente, pero no es solo eso. Si tú vas a darle un enfoque de salud pública, implica que desarrollas una serie de clínicas, implica que tú tienes las cortes de drogas, o sea, hay muchos mecanismos que se han utilizado en el mundo y que son muy efectivos. Las cortes de droga prácticamente no están funcionando, hay pocas a lo largo del país y no están jalando. No se ha invertido un peso más en la salud pública para poder atenderlo desde ese enfoque, y eso es significativo. Tú sabes que en política pública el corazón se ve en el presupuesto. Así se nota. Si no hay, quiere decir que no interesa. Y el otro aspecto, nada más para cerrar en eso, es que han aumentado el número de confrontaciones con los grupos de delincuencia organizada y han aumentado y con datos oficiales. O sea, pese al discurso de que ya no hay guerra, no hay enfrentamientos, no hay... Pues para no haber guerra hay muchos más que el sexenio pasado. Entonces hay, de hecho, datos muy contundentes que presentamos en este documento, que son datos que vienen en el primer informe de gobierno. O sea, no me los saqué yo de la manga, solo es lo que nos dijo el presidente acerca de lo que está haciendo su gobierno. Entonces, si lo que dice el subsecretario Peralta está teniendo un efecto, no sabemos qué efecto. Si está teniendo un resultado, no sé hacia dónde quieren dirigir el resultado. Bueno, pues muy claro lo que nos acabas de explicar, porque hay en efecto una narrativa diferente, lo que nos estás diciendo en los hechos, no hay una dinámica diferente. No, y hay errores importantes. Mira, quiero nada más cerrar con dos. Primero, el presupuesto. Entre 2018 y 2019 tuvimos el recorte más importante de recursos públicos destinados a la seguridad. Que ahora le tocó a la Fiscalía, por cierto, el presupuesto recién aprobado. A todos. Entre 2018 y 2019 el recorte fue brutal. Más del 10%. Lo malo es de que en el sexenio del presidente Peña, todos los años le fueron bajando al recurso, pero ninguno como lo que pasó este año, entre el año pasado y este. El problema es que ahora, con el presupuesto que se acaba de aprobar,
hay un crecimiento de apenas el 8% que no mitiga lo que perdimos este año. Y que, pues la verdad, nos llevará a que 2020 de nuevo sea un año en donde vamos a tener menos dinero destinado a la seguridad que cualquier año del sexenio del presidente Peña y mucho menos de lo que se gastaba en el sexenio de Calderón. Ahora, otro aspecto es que a quien estamos absolutamente abandonados a las policías y a las procuradurías estatales. Ahí no estamos. El recorte es para los estados, es en algunos casos, como por ejemplo en el Fortamun, es de casi el 30%, y eso pues te dice que evidentemente no vamos a poder mejorar las condiciones. Sí, el panorama de la violencia lo que nos dice es que el 84% de los homicidios ocurren en municipios de menos de 100,000 habitantes, que no es donde está operando la Fuerza Federal, que no es donde se están destinando los recursos. Y cuando sabemos que más del 90% de los delitos son del fuero común, o sea, son de competencia de la autoridad local. El otro aspecto que quiero resaltar es la política social. Cruzamos mapas de incidencia delictiva, de jóvenes en participación en el delito y de los recursos que se están otorgando, y a excepción de 2 o 3 casos de éxito que podríamos decir, la Ciudad de México, algunas zonas de Tabasco y algunas zonas de Baja California, en lo demás el dinero está yendo donde no tiene que ir. Oye, todo esto se puede consultar en su página. Todo lo pueden descargar gratuitamente, es un documento que queremos que esté ahí a uso. Trae propuestas específicas de qué deberíamos hacer para redireccionar el gasto, para redireccionar la política, pero hay que hacer cambios profundos. Y el primero es evitar declaraciones políticas como la del subsecretario, la del presidente, que dice que vamos bien, cuando el país nunca ha estado tan mal en seguridad. Pues muy claro, como siempre, Francisco. Gracias. Gracias a ti, Mario. Gracias. Nosotros vamos a una pausa, regresamos con más aquí en la Agenda Pública.